Bienvenidos a Biología de la Salud. Hoy día nos tocará tratar el tema del estrés. Muchas veces hemos hablado de estrés y a veces no sabemos de qué se trata. Esta situación de estrés puede ser positivo o negativo para el organismo. Está biológicamente hecho para enfrentar situaciones de riesgo. Pero estas son momentáneas, son situaciones muy específicas que si se repiten en el tiempo ya pueden pasar a ser otro tipo de estrés. Vamos a ver los dos tipos de estrés que conocemos nosotros. Invitarlos primero a esta situación. Miren. Se trata de una película muy buena que es Límite Vertical, donde hay un momento en el cual se tienen que tomar muchas decisiones. Hay una situación de riesgo en el cual la persona, si ustedes la ven acá, está a punto de caerse y la otra también. Entonces, acá hay una serie de efectos fisiológicos que permiten que estos participantes de la película, estos protagonistas, tengan que realizar acciones que permitan salvar su vida. Vemos acá, por ejemplo, dilatación pupilar, seguramente por mucho frío que haga, hay un aumento del metabolismo, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia y una serie de otros efectos que vamos a ir viendo en la temática de hoy que se dan ante una situación de riesgo, de peligro. Bien. Nosotros estamos constantemente sometidos a situaciones de estrés que tenemos que salvar para que no esté en riesgo nuestra vida. Cuando eso sucede, hay una serie de alteraciones metabólicas y en general fisiológicas que nos ayudan a mantener lo que nosotros llamamos la homeostasis y salvar ese momento de peligro. Y acá vamos a ver algunas situaciones que se dan. En las grandes ciudades, las grandes urbes, estamos constantemente sometidos a estrés. Al cruzar una calle, esto para que no nos atropellen, al ir conduciendo, que debe estar alerta frente a la conducción de otros igual que nosotros, y de esa manera tenemos que estar en un estado constante de alerta, también para que no nos puedan robar, etcétera, o bien huir de alguien que nos persigue o de alguna situación como la que vemos en este cuadro, ya de donde peligra nuestra vida por una explosión que se va generando y va avanzando hacia nosotros. Una prueba de ello es la taquicardia, este aumento de la frecuencia cardíaca que bombea sangre con mayor presión principalmente a las zonas del cerebro y a los músculos para que podamos salir de ese peligro. ¿Qué factores pueden desencadenar el estrés? En general, es tanto el estrés bueno como el estrés malo. Por ejemplo, estímulos ambientales muy fuertes nos vienen persiguiendo y nuestra vida está en peligro. Bajo autoestima y mal autoconcepto también son factores de estrés. Percepción de amenaza. Desequilibrio entre descanso y trabajo. Eso significa que trabajamos más allá de las horas normales y eso nos va a generar un cansancio y no vamos a poder enfrentar las situaciones o problemas que se nos presentan día a día y eso nos va a llevar a una situación de estrés. Es decir, cuando nos vemos sobrepasados por la carga de trabajo que podemos tener. Cuando lo exigimos demasiado para poder rendir y mantenernos dentro del trabajo o dentro de una carrera, si estamos en la universidad o en el colegio también. Aislamiento y confinamiento, situaciones que nos limitan a salir, a compartir con otras personas y ese aislamiento nos empieza a generar también un efecto estresor. La presión grupal, cuando nos obligan a hacer cosas que nosotros a lo mejor no podemos hacer o no queremos hacer. El bullying en los colegios, en la universidad, en el trabajo, también es un factor estresante porque voy viendo que no soy capaz de enfrentar esa situación y me sobrepasa. Formas de pensar inadecuadas, cuando yo digo no soy capaz, no, sí, esto no lo puedo hacer, ahí entonces también me someto a una carga psicológica que me va a llevar a un estado de estrés. No conseguir los objetivos planeados también, cuando yo, sobre todo me propongo metas muy altas y no las puedo conseguir y todos mis esfuerzos se ven que son en vano, entonces también corremos el riesgo de entrar en estas situaciones de estrés. Pero más que nada del estrés malo que les contaba yo, y le vamos a dar un nombre a continuación. ¿Okay?
Enfermedades también, adicción, entre otras, son factores. Y así podemos nombrar muchos factores que nos pueden inducir a esta situación de estrés. Como les contaba, hay dos tipos de estrés. El euestrés, que es el buen estrés, por decirlo así, y el diestrés, que es el malo. Euestrés, ¿qué pasa? Eu es verdadero. Es aquel que nos permite disfrutar la vida. Y principalmente cuando elegimos deportes que son extremos, como los que estamos viendo acá, salir en moto, en hacer rafting, tirarnos en paracaídas, o este tipo de actividad que también es novedosa, ¿ya? Acá estamos en rafting, arriba en moto, y así entonces vamos liberando grandes cantidades de adrenalina que hacen que nuestro cerebro se active, adrenalina, dopamina. Utilizamos el hipotálamo, las amígdalas, el hipocampo, la corteza cerebral, y generamos toda una activación neurológica que nos permite disfrutar de una buena situación, de un buen momento. ¿Okay? ¿Cuáles serían los mecanismos que yo voy a utilizar en el buen estrés y también en el mal estrés, en el diestrés? Aquí tenemos varios componentes que se van asociando para que el organismo se enfrente a una situación que va más allá de nuestras opciones, ¿ya? Normales. Es decir, vamos a rendir más de lo que rendiríamos normalmente. Por ejemplo, si corremos, normalmente y en una situación determinada, un perro nos persigue, y un perro bravo que nos va con toda la intención de mordernos, por supuesto que vamos a correr más rápido que lo hacemos normalmente. ¿Okay? ¿Y cómo se genera eso? Vamos a ver que frente a una situación de riesgo, sea bueno o sea malo, nosotros vamos a trabajar con la corteza cerebral, principalmente los lóbulos frontales, pero también vamos a estar asociados con el hipocampo, que es el que nos guarda información de otras experiencias que hemos tenido, y por lo tanto en la corteza cerebral las utiliza para tomar buenas decisiones. Pero también vamos a tener la amígdala, que es la parte emocional, que nos podría, en cierto modo, llevar a tomar una mala decisión si la amígdala se apodera de nosotros en ese momento de estrés, donde la razón no prima, sino más bien la emoción. Y sumado a esas tres estructuras muy importantes para responder al estrés, vamos a ir a activar el hipotálamo. Y el hipotálamo empieza hacia abajo a controlar nuestra respuesta, ¿sí?, utilizando el sistema nervioso simpático, el cual va a ejercer una serie de acciones en el cuerpo que están a este lado, pero que va a activar también a la médula suprarrenal para que libere catecolaminas, dos grandes catecolaminas que son la adrenalina y la noradrenalina, las que junto al sistema nervioso simpático van a generar una serie de efectos en el organismo que nos van a preparar para responder a esa situación de riesgo o de peligro. Y si vamos de arriba hacia abajo, veremos, por ejemplo, dilatación pupilar, ¿ya?, dilatación bronquial para que llegue más aire a los pulmones. También el corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca. Si es la normal, son 70 movimientos por minuto, ¿ya?, 0,8 segundos cada ciclo cardíaco, pueden llegar a aumentar hasta 140, o sea, duplicar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y de esta manera entonces el corazón va a bombear sangre con mayor fuerza y mayor presión a todas las partes del cuerpo, principalmente a lo que es cerebro y músculo. Dilatación bronquial, como habíamos dicho, arriba ya la habíamos repetido, un bloqueo de todos los procesos digestivos. La secreción salival se va a ver restringida y por lo tanto va a ser menos acopiosa y más viscosa. Todo lo que es proceso digestivo también se va a ver afectado en parte, porque también vamos a ver que en el estómago, por acción del cortisol, se va a generar ácido clorhídrico y pepsina, que no es muy bueno, pero va a ser así. La sudoración también. Como el corazón va a bombear más sangre, va a haber también un aumento de la presión arterial. Algo muy peligroso en algunos casos cuando hay algunos aneurismas cerebrales que podrían reventar producto de una situación de estrés demasiado grande, ¿ya?, demasiado exacerbada.
Inhibición de los esfínteres, no nos van a dar ganas de defecar ni de orinar porque hay una acción más prioritaria en ese sentido. Por otro lado, vamos a ver acá la línea hipotálamo-adeno-hipófisis. Vamos a ver, para no taparlos, ¿ya? Que vamos a ver que el hipotálamo va a mandar lo que se llaman los factor releasing a la adenohipófisis, ¿ya? Para que ésta libere trofinas. Una de las trofinas que va a liberar la adenohipófisis se llama ACTH, o sea, hormona adrenocorticotrofina, la cual va a actuar sobre la corteza suprarrenal generando una hormona del estrés que es el cortisol. Se llaman en general los glucocorticoides. Ahí está el cortisol, la cortisona, la corticosterona. Pero vamos a representarlo en este capítulo al cortisol como el que los, en cierto modo, los agrupa a todos. Y el efecto es exactamente el mismo. Y ahí tenemos la respuesta al estrés, frente a un estrés bueno, a un estrés malo. Esas son las acciones que el hipotálamo va a dirigir hacia abajo, generando efectos, como digo, fisiológicos, como los que ya vimos, para hacer que este organismo, que está en una situación de peligro, logre salir de ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa con el, vamos a ver, con el diestrés? Que siempre lo llamamos estrés, pero es diestrés el que vamos a trabajar acá. Tiene tres fases. Primero, la fase de alarma, que coincide justamente con lo que estábamos hablando recién. La fase de adaptación, que significa repetir lo que hicimos en la fase de alarma para resistir esa situación de riesgo cuando se prolonga en el tiempo, y finalmente cuando ya vamos a ver una fase de agotamiento y cuando ya estamos cercanos a padecer enfermedades producto de el largo tiempo que hemos estado en esta situación. Dijimos al principio que el estrés, el euestrés, es bueno para salvar una situación de riesgo, pero si se hace repetida, ¿ya? En el tiempo vamos a ver que nos va a generar problemas. Entonces, vamos a ver que el estrés en la fase de adaptación, en la fase de alarma primero, ¿ya? Vamos a ver que vamos a reconocer al agente estresor primero. Y luego que lo reconocemos, el organismo se va a preparar para enfrentar, ya sea el ataque o la huida, como estamos viendo acá ya en esa persecución. Bueno, acá, como digo, el hipotálamo recibe información de la amígdala, de la corteza cerebral, del lóbulo frontal, ¿se acuerdan? Y también del hipocampo, porque las experiencias nos sirven mucho para enfrentar las situaciones que vienen, con una capacidad predictiva que tiene la corteza cerebral basada en lo que guarda en el hipocampo. Esta es la fase, como decíamos, de alarma, la primera que se da. El animal mira para todos lados y toma una decisión y huye. Bueno. Pero ¿qué pasa con este estrés malo, que es el diestrés? Si se mantiene en el tiempo, yo voy a empezar a reaccionar de la misma forma y cuando lo hago, el organismo se está forzando a hacer algo que habitualmente no es. Pero gracias a que el factor de estrés no desaparece, yo sigo manteniéndome con una resistencia a esa situación y libero todos los componentes que ya mencionamos. O sea, está actuando la corteza suprarrenal, la médula suprarrenal, la corteza cerebral, ¿ya? Y eso en el tiempo me va generando la tercera etapa, que es la fase de agotamiento. Se altera el metabolismo, yo ya veo que no puedo frente a ese agente estresor y me voy dando por vencido. Y los niveles de cortisol elevados me van a ejercer una serie de efectos nocivos en mi salud. Por lo tanto, para no avanzar, no decírselo, vamos a ir poquito a poco viendo y puntualizando dónde va a actuar cada una de estas sustancias asociadas a este fenómeno del estrés. Pero ya tenemos las tres etapas estudiadas. Bien. ¿Qué puede pasar a nivel fisiológico con mantener este estado de estrés del cual estábamos hablando, del euestrés? Básicamente en las dos últimas etapas, que son las que nos empiezan a complicar.
podemos inducir a un proceso de diabetes, úlceras estomacales, ¿ya? Hipertensión arterial, aumento de los niveles de colesterol, quizás ya ansiedad, y enfermedades funcionales, depresión y la fatiga crónica. Me quiero quedar con algunos de estos que después los voy a ampliar también de a poco. Pero este no, este quizás lo tome acá. ¿Por qué razón? El estrés prolongado va a estimular el depósito, acá si ustedes lo ven, de LDL, uno de los colesteroles light, el colesterol liviano, el más malo de todos. ¿Por qué razón es malo? Porque tiene tendencia a depositarse por exceso en el interior de los vasos sanguíneos, produciendo lo que nosotros llamamos ateromas. Cuando se forman estos ateromas, se produce una obstrucción en el lumen del vaso sanguíneo, y si hablamos de una arteria cerebral o acá una arteria coronaria que irriga el miocardio, vamos a tener problemas. ¿Por qué razón? Porque una zona del miocardio, si no es bien irrigada, nos van a empezar, ¿cierto?, a avisar con algunas especies de ahogo, que nosotros llamamos angina, que nos están indicando que hay posibilidades de un infarto. Si estas placas de colesterol se van engrosando y van cerrando este lumen, vamos a tener una ateroesclerosis, ¿ya? Por depósito de ateromas. ¿Y qué va a pasar? Se van a desintegrar las plaquetas en esta zona y van a generar un coágulo. Este coágulo recibe el nombre de trombo, y si tapona esta arteria, vamos a tener una trombosis coronaria que nos va a llevar a un infarto al miocardio. Toda esta zona, si es muy amplia, ¿ya?, va a producir la detención de los movimientos cardíacos y la muerte de la persona. Podría ser que ocurriera acá, en una rama terminal, y ahí a lo mejor va a morir esa zona del miocardio y vamos a quedar con una insuficiencia cardíaca, pero no vamos a tener el mismo ritmo ni la misma actividad de que si el corazón estuviera normal. Bueno, también vamos a ver que va a subir la presión sanguínea, y esto que se los dejo pendiente hasta un rato más, que es el desarrollo de las úlceras gástricas o bien la irritación de la mucosa gástrica generando la úlcera gástrica. Y también algo de reflujo gastroesofágico. ¿Bien? Acá tenemos también el intestino. El estrés prolongado nos va a generar una actividad intestinal ya anormal o atípica, y vamos a tener el colon irritable, que es propio de una situación de estrés. También podemos hablar desde el intestino grueso, que nos podría generar dos efectos que son a veces adversos, pero que se dan en una u otra persona. Podría producirse un estreñimiento, estitiquez, o bien colitis producto del estrés. Sin hablar de otros efectos, por ejemplo, como la aparición de ciertos virus, especialmente el herpes labial, que es un virus que tenemos nosotros y que se activa cuando el sistema inmunológico se deprime. ¿Ya? También vamos a hablar un poco del sistema inmunológico. A nivel psicológico, vamos a tener un estado de ansiedad o tristeza, irritabilidad, es decir, nuestro estado anímico va a ser muy, muy malo y vamos a andar muy alterados. Nos va a llevar también a problemáticas para conciliar el sueño. Los cuadros de insomnio van a aparecer, ¿cierto?, en forma recurrente. Cansancio, negatividad, no podemos hacer algo, no, a todos le vamos a decir que no, estamos cansados, no queremos nada. Baja autoestima también, o sea, no soy capaz, no estoy, ¿cierto?, me están sobrepasando todos los problemas laborales, económicos, familiares, etcétera. Imposibilidad, ¿cierto?, de quedarnos dormidos o despertar a mitad de noche y después no poder conciliar el sueño. Todo eso producto de una situación de estrés. Y lo otro, calmar el estado de ansiedad comiendo más allá de lo que necesitamos y aumentando la obesidad. Y por ende, los depósitos de placas de colesterol en el interior de los vasos sanguíneos, como ya lo habíamos mencionado. En la parte física ya habíamos visto varios efectos, aumentamos un poco más, estado de nerviosismo, tensión muscular vamos a tener, no vamos a poder tener un buen tono muscular, vamos a andar un poco rígido, tensionado, y eso nos va a cansar, porque al estar con tensión
muscular, estamos contrayendo los músculos y eso significa que vamos a estar fatigados después. Estas cefaleas, dolores de cabeza, estreñimiento acá, ya también van a ser, y dolores de espalda y de cuerpo, producto de la tensión muscular a la cual estamos sometidos. Dolores de cuello también, etc. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en el día estrés? ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos nocivos? Además de los mencionados, nosotros vamos a ver que cuando hay un día estrés se van a liberar mayores sustancias químicas, ¿ya?, que son nocivas. Una de ellas es el cortisol. Las últimas investigaciones del sistema nervioso, ¿ya?, indican que nosotros podemos regenerar neuronas a partir de células madre. Pero cuando hay exceso de cortisol, muchas de estas neuronas se van destruyendo, especialmente las neuronas que forman parte del hipocampo, también de la corteza cerebral y también de la amígdala, otra estructura importante en la expresión de nuestras emociones. De manera que no es bueno entonces tener aumentados los niveles de cortisol, producto del estrés, porque nos van a destruir y nos van a disminuir lo que nosotros llamamos la neurogénesis, que es el proceso en el cual las neuronas se pueden ir regenerando a partir de células madre que tenemos, como les contaba, en el cerebro. Hay un factor, que es el factor neurotrópico derivado del cerebro, que es el que nos ayuda a esta regeneración. Y desgraciadamente el cortisol ya va a bloquear la producción de este factor neurotrópico, ¿no?, que libera el cerebro y nos va a limitar entonces esta posible regeneración. Es más, nos va a destruir neuronas que son muy importantes para el recuerdo, para el almacenamiento de la información, lo que nosotros llamamos memoria, y también para los procesos de aprendizaje. Si esto fuera muy acentuado, podríamos entrar a cuadros de Alzheimer, depende de nuestra edad también, o anticipar el Alzheimer producto del exceso de estrés. Seguimos entonces hablando de que, producto de esta situación de estrés, podemos entrar a lo que nosotros llamamos la atrofia neurolítica, y principalmente una atrofia a nivel de las dendritas. Sabemos que las dendritas son las expansiones que tiene el soma para poder captar información y luego dirigirla desde el soma hacia los axones. Lo que tenemos acá son los axones y acá están las dendritas. Al destruir las dendritas, una atrofia dendrítica, vamos a tener menos contacto con otras neuronas y por lo tanto van a haber menos interconexiones neuronales a nivel cerebral. Eso podría ir perdiendo la capacidad de asociación, la capacidad de raciocinio, de tomar decisiones, principalmente lo que nosotros llamamos capacidad predictiva, que es muy importante porque yo utilizo todo lo aprendido, ¿ya?, lo articulo para resolver situaciones futuras. En el fondo, la parte más importante para el proceso de aprendizaje. Acá tenemos entonces claramente en esta diapositiva lo que hace el factor neurotrópico derivado del cerebro, este que está acá. Y este factor neurotrópico derivado del cerebro actúa en la neurogénesis, ¿ya?, y en el desarrollo de las dendritas, y en la mantención de las neuronas en el fondo. ¿Qué está haciendo el cortisol? Derivado de la corteza suprarrenal en situaciones de estrés prolongada, está bloqueando esta neurogénesis y por lo tanto nos está destruyendo en cierto modo el cerebro. Estamos perdiendo capacidad cognitiva. Eso es muy importante entonces, sobre todo para las personas que están activas, ya sea que están estudiando en el colegio, estudiando en la universidad, o bien están desarrollando una profesión de alto nivel cognitivo, de mucha actividad y de mucha responsabilidad también. ¿Okay? Entonces, vamos viendo en forma más específica lo que yo les había contado con respecto a qué pasa en el estómago, qué pasa en el tubo digestivo. Y acá tenemos que cuando hay una situación de estrés prolongada, ¿ya?, el hipotálamo va a liberar lo que se llama el factor release, o factor liberador, y lo va a enviar a la adenohipófisis por el sistema portal adenohipoficiario, y la adenohipófisis a su vez va a liberar la ACTH, que es la adrenocorticotrofina,
Esta actúa sobre la corteza suprarrenal para que ésta libere glucocorticoides, especialmente cortisol. Y el cortisol va a hacer lo siguiente acá. Va a estimular la producción de pepsina y de ácido clorhídrico, pero no de mucina, porque si estamos actuando en una situación de estrés, está actuando el simpático y no el parasimpático. El parasimpático es el que estimula todos los procesos digestivos, pero acá, frente a situación de estrés, como actúa el simpático, ya la mucina no se está generando, ¿no? Que es el recubrimiento del estómago que lo protege de la acción corrosiva del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un estómago desprotegido y un ácido clorhídrico y la pepsina que van a ir irritando la mucosa gástrica, generando una gastritis inicial. Y si hay alguna grieta en el estómago, una herida, un producto de la falta de mucina, el ácido clorhídrico y la pepsina podrían empezar a degradarlo, generando una úlcera gástrica. No es la única razón de úlcera gástrica, pero podría ser a través del estrés justamente esto. También puede generar tanto ácido clorhídrico en el estómago que nos va a producir un reflujo gastroesofágico. Va a subir el ácido hacia la parte superior y eso, si es muy recurrente, podría alterar las células de la mucosa del esófago y derivar en un cáncer gastroesofágico. Por eso no es bueno que esto suceda. También vamos a ver que, ya lo habíamos dicho, pero igual lo vamos a puntualizar acá, teníamos dos zonas importantes, que era el hipocampo para el almacenamiento, ¿ya?, de la información, la memoria a corto y a largo plazo, a la cual recurre la corteza cerebral para poder tomar decisiones, y la zona de las amígdalas, que es la parte que nos permite actuar en forma emocional, es decir, con toda nuestra parte emotiva, nuestro sentimiento, y donde está el centro del miedo, del pánico, y que a veces nos ayuda a responder ante una situación que no es de estrés, sino que es de otro tipo, ¿ya? Más que nada de tipo sentimental. Pero, como ya habíamos dicho, el cortisol vuelve a actuar acá y atacar a estas células, porque tiene receptores específicos, el hipocampo y la amígdala, para el cortisol, de tal manera que podría inducirnos a pérdida de memoria y al Alzheimer, que ya habíamos dicho, o a la capacidad de sacar información del hipocampo hacia la corteza cerebral. Lo que sucede a veces cuando uno se aprende algo y lo guarda, pero la fase de recuperación de la información se ve dificultada por esta falla o esta destrucción de neuronas a nivel del hipocampo. Otra situación que se da, que es muy importante y muy relevante, es qué es lo que hace que nosotros nos enfermemos más cuando estamos en una situación de estrés, de tensión. Lo normal es que si yo estoy invadido por algún patógeno, yo me vaya a la cama y repose, porque ahí me voy a despreocupar del trabajo, de la problemática laboral, ¿ya?, y voy a poder concentrar todas las energías para que el sistema inmunológico pueda actuar, ¿ya? Sin embargo, sucede lo siguiente. Cuando nosotros somos invadidos por algún agente patógeno o pirógeno, el organismo, a través de sus células llamadas mastocitos, va a liberar sustancias llamadas histaminas. Las histaminas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a avisar a los glóbulos blancos inespecíficos por una propiedad que ellos tienen llamada quimiotactismo positivo. Allá hay una infección, se liberan las histaminas y allá acuden estos glóbulos blancos, atraviesan las paredes capilares y por una propiedad llamada diapédesis. Y cuando llegan al sitio de la infección, fagocitan a estas bacterias y de esa manera entonces nos liberamos de estos patógenos. Pero frente a una situación de estrés, lo que sucede es que los corticoides, en este caso el cortisol como representante de ellos, es antihistamínico. Entonces bloquea la liberación de histamina.
Y de esa manera los glóbulos blancos pueden pasar por el sitio de la infección, pero como no olfatean la histamina, no pueden darse por enterado de que ahí hay un proceso infeccioso, y además son antiinflamatorios los corticoides. También nos permiten que hasta ahí llegue mayor contenido de sangre, como sucede cuando hay una infección, que aumenta ahí la irrigación a la zona, se inflama, si ustedes lo ven, se pone más roja, se calienta incluso, porque hay un proceso de reacción antígeno-anticuerpo, si se quiere, están luchando ahí los gérmenes con nuestros glóbulos blancos. Por lo tanto, esto explica que frente a un aumento de cortisol producto del estrés prolongado, vamos a tener menos posibilidades de mejorarlas y las enfermedades se van a prolongar mucho más. Entonces, ahí tenemos, el cortisol es un inmunodepresor, deprime el sistema inmunológico. Bueno, tampoco van a actuar lo que viene después, la citoquinina, las citoquinas, la interleucina, que son ya las que modulan la respuesta inmunitaria específica dada por el linfocito TCD4, los linfocitos B y los linfocitos T citotóxicos. También al deprimir el sistema inmunológico, los natural killers, que son los que destruyen a las células neoplásicas o células tumorales y generan cáncer, tampoco se van a ver enterados por ello, y la posibilidad de desarrollo de cáncer frente a situaciones de estrés prolongada también se puede ver afectado. O sea, la frecuencia de esta enfermedad puede aumentar. Y aquí tenemos entonces cómo viajan por el interior del torrente sanguíneo estos glóbulos blancos buscando gérmenes o cualquier sustancia extraña al organismo. Y van a ser llamados, como les contaba yo, por estos mastocitos que liberan la histamina para que los glóbulos blancos se ubiquen donde está la infección y puedan salir de este lumen de vaso sanguíneo a nivel capilar, y ellos son los únicos que pueden abandonar el torrente sanguíneo y acudir a la zona de la infección. Así que ahí tenemos otra consecuencia del cortisol. Bien, ahí van los glóbulos blancos, entonces si nadie les avisa, pasan de largo y no salen del capilar al sitio donde está el proceso infeccioso. Bien, ¿qué pasa entonces si nosotros tenemos dificultades en la zona del hipocampo, en la zona de la amígdala y de la corteza cerebral? Nos va a costar más desarrollar nuestro trabajo. Y como nos vamos a ver imposibilitados de hacerlo bien, vamos a entrar en una situación de estrés, donde yo tengo, en el fondo, la visión de que no estoy siendo capaz de desarrollar mi trabajo. Y por lo tanto, creo una especie de trauma que me va ahogando, asfixiando, porque no puedo salir de ello. La corteza prefrontal dice, hay una disminución de la función ejecutiva, se generan problemas para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos la zona del hipocampo para poder relacionarla con la corteza. Disminuye la atención, la concentración, me cuesta más hacer un trabajo bien hecho. Lo hago a medias, me desconcentro, cometo errores en ello, muchos errores, producto de que no estoy bien. Por último, dice, la amígdala bajo los efectos del estrés crónico crece y aumenta su actividad neuronal, lo que provoca una mayor reacción emocional. Eso significa que al no poder hacer mi trabajo bien, y antes lo hacía bien y ahora no puedo porque estoy muy cansado, las fuerzas no me dan, entro a activar la amígdala y por lo tanto voy a tener una reacción emocional quizás exacerbada. Me voy a poner a llorar, voy a golpearme la cabeza, voy a golpear todo lo que pillo, voy a quebrar algo, pero voy a entrar en un estado de ansiedad, de agresividad, frente a cualquier persona que me vaya a decir algo. Entonces, miedo también. ¿Cómo podemos combatir el estrés en nuestra vida? ¿Cómo podemos bajar esta tensión y esperar que no aparezca? Es decir, tomar los resguardos antes de que la enfermedad ya esté posesionada de nosotros, porque ahí nos va a costar mucho más salir. Debemos aprender a gestionar, dice, nuestro tiempo y nuestras tareas.
Aprender a vivir el presente, es decir, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo mañana? No me preocupa lo que hice mal ayer o lo que me queda por hacer en 2, 3 o 4 días más, porque eso de pensar en que no lo he hecho y lo tengo que hacer también es un factor de estrés. Aprender a ver todo en forma positiva. Si yo me ordeno y lo hago de esta manera o de esta otra forma, yo voy a poder salir adelante. Voy buscando soluciones en forma ordenada. Primero hago esto, después lograré hacer esto otro, pero no pretender que lo voy a hacer de una sola vez, porque eso significaría un colapso. Además, recomendable aprender métodos de resolución de problemas y tomar decisiones con otros, es decir, pedir ayuda. Si yo no puedo hacerlo todo, derivo. De esa manera le digo a una persona, si es que trabajamos en equipo, haz esta parte, tú haz la otra y ya. Y yo hago esto. Pero no querer hacerlo todo, porque muchas veces, por pensar que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien, ya también el peso cae sobre mí y no puedo desarrollar todo el trabajo. Por eso hoy día se utiliza mucho el trabajo en equipo, porque eso, además de compartir ideas, permite separar, ¿cierto? Y bajar un poco la carga de trabajo que tenemos. La técnica de la agenda es muy buena. Es decir, yo me ordeno y digo, primero hago esto, lo anoto, mañana creo horarios de trabajo y trato de no pasármelos a llevar. Es decir, cumplir con lo que yo me propongo. Y la mente se ordena, porque sabe que va a hacer esta actividad, después no piensa en lo después. Una vez que ha terminado la actividad 1, va a ver qué actividad viene ahora, que es la 2, después la 3, y eso relaja y disminuye la tensión que pudiésemos tener en nuestro trabajo. Y lo otro, si voy a hacer un trabajo, no puedo estar haciendo 10 a la vez. Es decir, si me voy a concentrar en leer, no puedo tener ni la radio prendida, ni el televisor prendido al lado, ni el celular que están llegando WhatsApp a cada rato, ni el tablet en otra parte. Es decir, cuando yo recibo o junto mucho estímulo, el cerebro colapsa. Y de esa manera entonces entra en una situación de estrés. Ordenadamente hago una tarea y me desligo de la otra. Me concentro en eso solamente. Entonces, tiene mucho que ver la educación, cómo fuimos educados, cómo nos enseñaron a salvar situaciones específicas en la vida diaria. Por eso siempre se recomienda que desde muy pequeños ya nos den tareas y esas tareas las tengamos que cumplir. Y cada vez las tareas tienen que ir aumentando en el grado de dificultad y yo voy a ser capaz de resolver ese problema más otros y los que se me presenten en la vida. Si mi papá es muy protector y me soluciona todos los problemas, nunca me va a dejar que yo solucione mis propios problemas, por lo tanto no es de esa capacidad de enfrentarme al mundo, un mundo que exige demasiado y a mí no me educaron para eso. Entonces es importante que aprendamos a ir dando tareas y controlando esas tareas, ¿ya? Y no dejando todo, ¿cierto?, para que yo lo haga como padre y mi hijo simplemente mira cómo lo hago. Responsabilidad en el fondo. Forma de gestionar el estrés son algunos consejos que damos. La alimentación es muy importante, especialmente una dieta equilibrada que tenga las proteínas, las vitaminas, especialmente las vitaminas que son precursores de los neurotransmisores, igual que las proteínas. Son muchos, actúan como cofactor enzimático. Organizar el tiempo, no dejar todo para al final, porque ahí voy a colapsar. Descansar las horas que se deben descansar. Un mal sueño, o sea, pocas horas de sueño, me van a llevar a colapso y a entrar en una situación de estrés y, lo más terrible, un estado de depresión. Hacer actividad física, cada vez que hacemos actividad física, corremos, vamos mirando el entorno, competimos con otras personas, nos comunicamos, nos relacionamos, liberamos tensiones. Y de esa manera entonces estamos alejándonos de la situación de estrés. Técnicas de relajación también, momentos de soledad, música adecuada, ya escuchar nuestra música, la que más nos gusta, y desconectarnos de todo, ponernos unos audífonos, que nadie nos moleste. Y eso también ayuda al cerebro a descomprimir tensiones. Nos olvidamos por un rato ya de lo que nos queda por hacer.
Bien, yo creo que con esto que hemos visto en general podemos decir que hemos dado una pincelada de lo que es el eustrés y el diestrés. Yo me quedo con el eustrés, ¿ya? Y por supuesto que el diestrés lo tenemos que manejar el día a día. La finalidad es salir adelante, pese a todas las dificultades que se nos presenten. Nosotros si afrontamos con orden, ¿no?, lógico, y no nos cargamos mucho de actividades, vamos a poder salir adelante y vamos a tener un buen estado de salud. Pues bien, aquí termino mi intervención y espero que les sirva este tema que hemos desarrollado hoy día. Nos veremos en una próxima clase.